Muy buenas noches compañeras, compañeros juristas presentes el día de hoy en esta reunión de los lunes por el derecho a la salud. Damos la bienvenida a los invitados que van a hacer sus planteamientos respecto a un tema que nos parece sumamente importante en la coyuntura actual, que es los contenidos del discurso presidencial, ¿no? Y el impacto en la salud de la población peruana. El presidente, como sabemos, ha hablado varios aspectos del tema de salud. Los dos más resaltantes han sido sobre el tema del acceso universal, ¿no? Que nosotros en el plano sanitario entendemos que es el aseguramiento, y cómo incluir 4 millones de personas, ¿no? Dentro del SIS, ¿no? Dentro del aseguramiento. Y el otro tema importante es el tema de la regulación que tendrían las boticas privadas, las cadenas de boticas, para poder tener medicamentos genéricos y que a través de sus cadenas, de sus puntos de atención, pueda tener acceso a la población a un medicamento genérico a bajo costo y de buena calidad. Esta actividad la estamos haciendo en el marco hacia nuestro Consejo Directivo Nacional, que se va a desarrollar en el mes de septiembre, y que vamos a tener una serie de 3 eventos sucesivos. En este primer momento, el discurso del presidente de la República. En segundo lugar, va a haber el tema sobre las brechas de los recursos del sistema de salud. Y un tercer momento que esperamos pueda plantearse el abordaje de la política multisectorial, ¿no? Que ha planteado el Ministerio de Salud, pero que en términos de contenidos no es aún explícito. También el contexto que se da no es que los gremios en general están en un pie de lucha, digamos así, porque se han vencido muchos plazos y muchas ofreciimientos, ¿no? Respecto a los bonos, respecto a cómo ir cerrando las remuneraciones que fueron ofrecidas en su momento, ¿no? Y que lamentablemente han pasado todos estos meses del año 2019 y aún no se ha cumplido. Algunos profesionales ya han alcanzado, otros todavía no, le están ofreciendo para el mes de septiembre. Sin embargo, perderían todos los meses previos, ¿no? Lo que les correspondería como parte de los acuerdos o actas que se levantaron en su momento. En ese marco hemos invitado, como mencioné, ya los ven ustedes, ¿no? Al doctor David Tejada, es economista, ex viceministro de Salud, para abordar estos temas. Igualmente al doctor David Jumpa, y los Davicos, ¿no? Y finalmente también el sociólogo Carlos Arana, ¿no? Que es coordinador del Grupo Nacional de Presupuesto Público, donde vamos a conjuntamente, esperamos que sea importante los análisis que nos puedan brindar, ¿no? Respecto a esta situación de coyuntura, ¿no? Teniendo también a portas la presentación del presupuesto ante el Congreso de la República, ¿no? El discurso del Premier para poder implementar lo que el presidente ya anunció, que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que a decir de los trabajadores también va a tener un fuerte impacto en las condiciones laborales y de vida que tengan los trabajadores y la población, porque también a ese plan se debe considerar los aspectos de la fuerte coincidencia que existe con la Agenda País de la CONFIEP, ¿no? En términos generales, básicamente en privatizaciones en relación a la inversión pública, ¿no? De infraestructura, de salud y escuelas a través de las APPs, ¿no? Puertos, agroexportación, minería, entre otros. Sin más preámbulo, ¿no? Damos un fuerte aplauso para darle la bienvenida a los expositores, ¿no? Y empezaríamos con, en primer lugar, David Tejada Pardo, ¿no? Que es economista y nos va a dar su presentación. Gracias. Por favor. Gracias. Bueno, buenas noches. Casi me caigo, eso fue En primer lugar, no hubo intención. un gusto estar aquí en el segundo piso. Antes siempre iba al primer piso. Vamos subiendo en altura, estamos avanzando en altura. El tema que está planteado, que es el impacto de las propuestas del gobierno en el tema de la salud, y no solamente los aspectos vinculados directamente a salud, por lo que entiendo, no es solamente ver la posibilidad de lo que ha planteado sobre el SIS y sobre los medicamentos, sino en general el impacto de la orientación del gobierno en esta etapa. Bueno, lo primero que habría que decir es que
claramente hay un continuismo. Y lamentablemente las pugnas que aparecen entre dos sectores nos pueden hacer confundir de que ha habido un cambio de política. La política económica y la concepción del desarrollo o del mal desarrollo es la misma, es exactamente la misma. No por casualidad el presidente Vizcarra formó parte de la plancha de Kuczynski, además con el agravante de las confesiones de algunos de sus ministros, que dice que necesitaban uno un poquito más cobrizo y de provincias porque la plancha era muy blanca, ¿no? Ya con eso ustedes están viendo los criterios que utilizan los sectores que nos dominan para nombrar a sus propios representantes, y eso parece que frustró también a la segunda vicepresidenta, que le hubiera gustado estar adelante porque quisiera ella ya de una vez abiertamente, como siempre ha sido representante de los grandes poderes económicos, también asumir la presidencia. Pero ahí está Vizcarra. Vizcarra además representa la continuidad, pero con una variante. Él representa al mismo tiempo que la continuidad económica. Sin embargo, desde el punto de vista social y político, hay una diferencia que debe ser considerada, y que es la emergencia, o puesto al revés, la crisis de la clase política limeño-costeña. Porque hay en el país una emergencia en todos los sectores, de los sectores provinciales y de fuera de Lima. Eso está en la derecha, en el centro y en la izquierda, o lo que se llama la izquierda, o como quieran ustedes llamarlo. Por eso Vizcarra tiene el apoyo de los presidentes regionales. Y lo mismo en la izquierda quieren todos los nuevos liderazgos emergentes de provincias. Verónica Mendoza también es de provincias, aunque parezca limeña, pero su mayoría estaría del Cusco, este es otro tema. En cambio, Cerrón es de Junín, Santos es de Cajamarca, Adubiri es de Puno, es decir, hay un fenómeno general de la emergencia del interior del país frente al clásico centralismo limeño. Pero es una variante. Neoliberalismo desde la costa o neoliberalismo desde el interior del país es neoliberalismo igual. Entonces hay un continuismo neoliberal corrupto. Yo estaba viendo algunas cifras y me he quedado espantado, pero son absolutamente verificadas. En estos momentos hay 1.400 empresarios investigados. 1.400 empresarios investigados. ¿Cuántos juzgados y sentenciados? Apenas, incluyendo expresidentes de la CONFIEP, incluyendo grandes empresarios que han salido del país. Sobre eso se habla muy poco, porque solamente se habla sobre los que ocupan cargos estatales, sea en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en el gobierno local. Pero son 1.400 empresarios. Hay 57 gobernadores, exgobernadores o expresidentes regionales que están con procesos de corrupción. Pocos sentenciados también. 2.000 alcaldes. Ahí no hay diferencia entre el centralismo y el interior del país. O sea, hay una corrupción generalizada que, claro, según los estudios de Quiroz siempre existió en el país, pero ahora nunca había sido tan abierta y tan general. Hay una crisis, o sea, por un lado hay un continuismo neoliberal en el modelo económico, pero hay una profunda crisis moral y política. Es una combinación muy particular que así nomás no se ha dado en los últimos tiempos. Porque la clase política está con una absoluta falta de credibilidad. La gente, si fuera por la gente, habría que cerrar ya el Congreso. Entonces, eso es un elemento que es un contexto que es ineludible para analizar qué puede decir un presidente y qué impacto tiene. ¿Qué es lo que sucede? En esta crisis donde todos se acusan, porque todos tienen algo, es decir, acá no hay los puros frente a los impuros, ya no basta con decir fujimorismo, antifujimorismo,
porque muchos de los que eran antifujimoristas también son corruptos, ¿no? Entonces hay una cosa muy compleja, hay corruptos antifujimoristas y corruptos fujimoristas. Claro, uno podría decir, hay más honestos antifujimoristas que honestos fujimoristas, pero eso ya es un problema difícil de calcular, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tiene que ser claramente puesto en el contexto, porque eso permite ver el margen de acción que tienen quienes gobiernan y las posibilidades de lo que plantean en cada momento. En el caso de Vizcarra es más complejo, porque él, para empezar, no tiene partido. Ya ni siquiera tiene bancada. La bancada está repartida en 20.000 pedazos, además, una bancada muy peruana, muy especial, de un partido que se llamaba PPK. Es el mismo nombre que el presidente, o el que fuera presidente. Entonces, él tiene muy poco margen de acción y, en realidad, para subir tuvo que hacer una alianza transitoria con los mismos fujimoristas, consiguió reemplazarlos, después se distanció del fujimorismo y agarró cierta autonomía, porque era representante también de las provincias. Recuerden que Villanueva fue presidente regional de Amazonas. San Martín. San Martín, que había confundido San Martín. Pero resulta que también aparentemente está involucrado. O sea, ya no se salva nadie. Vizcarra está vinculado de una u otra manera, directa o indirectamente, al tema del aeropuerto de Cusco y aparte de otras cosas. Entonces, en este marco, él se ha tratado de montar sobre la ola del antifujimorismo y lo ha logrado en una primera etapa. Y consiguió algo que así nomás no se consigue en el mundo: sacar en un referéndum más del 80% y en la pregunta más difícil, 85%. No sé, sí, no. El no fue el que sacó 85%. Eso no pasa en ninguna parte. En Cuba, que tiene 60 años de revolución, han aprobado una constitución después de haber discutido año y medio y la constitución sacó 81%. Acá sacaron 85%. ¿Pero para qué? Para unas reformas absolutamente débiles. Es como agarrar un misil atómico para lanzar una pulguita, digamos. Entonces, esa es la situación bien peculiar peruana, ¿no? Por un lado le dan un mandato potentísimo a un presidente que está solo, que no tiene partido, que no tiene bancada, y le dan un aire, pero no operativiza este tremendo respaldo en una propuesta más o menos sostenible o más o menos viable, ¿no? No digo viable, sino más o menos integral, o por lo menos un poquito más profunda que la que ha planteado. Entonces, ese es un tema que además, tremendo triunfo para que ya se desgaste y que tenga que plantear ahora prácticamente ante el Congreso, también forzando la situación, pero aprovechándose de un descontento que hay contra los congresistas en relación también a temas de política, sobre todo el problema de la inmunidad parlamentaria, que se convierte en impunidad. Pero no solamente parlamentaria, como estamos viendo la impunidad de casi todo. Porque de estos 1.400, como 5.000 funcionarios que están, ¿cuántos sentenciados hay? Hay algunos presos, pero no porque tengan sentencia, sino por prisión preventiva. Bueno, en este contexto, los sectores económicos han visto que tienen la sensación de que pueden perder el control de la situación, porque el enfrentamiento entre ellos ha ido muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Alguna forma de arreglo bajo la mesa. Y eso tiene que ver con lo que ha propuesto Vizcarra. ¿Cuál es el arreglo bajo la mesa?
mientras todo el mundo está ocupado con este tema de si se cierra o no el Congreso, mientras tanto mandamos algunas reformas que así nomás no las podríamos mandar porque en circunstancias normales no serían afectadas. Y es ahí donde la CONFIEP dice, perfecto, ahora ya recuperamos el Congreso con Oleachea directamente, el fujimorismo había perdido momentáneamente, bueno, en realidad había ganado con su candidato, lo que pasa es que el candidato se le torció porque resulta que habían sido compañeros de la JAP, Salaverry con Vizcarra, eran compañeros de la Juventud Aprista Peruana, que se conocían, y eso permitió una cierta coordinación y una cierta pérdida relativa de control del fujimorismo por el Congreso por un tiempito. Eso ya ahora ha sido recuperado, pero con una variante. Ya no es un fujimorista solamente el que está ahí, sino un expresidente de la CONFIEP, directamente de la CONFIEP, y la presidenta de la CONFIEP ha sido integrante del plan de gobierno del fujimorismo. Entonces, mientras en los medios aparecen totalmente enfrentados, por lo bajo están negociando para sacar una serie de medidas, que son las que están saliendo. El famoso plan de competitividad, que no es otra cosa que una competitividad que un economista, la CEPAL llamaría competitividad espuria. ¿Qué significa? Hay competitividad sistémica, una competitividad donde todos los factores, sobre todo la calidad y la calificación de la fuerza de trabajo, no desmerece sino mejora. Eso es competitividad sistémica. Pero cuando hay una competitividad donde la variable de ajuste es la fuerza de trabajo, los derechos laborales, los derechos sociales, entonces es una competitividad espuria. Es lo que siempre se decía de una manera algo tal vez muy cruda, pero que al final es cierta, el choro barato, ¿no? Que pierde derechos, ¿no? Que es un trabajo precario, ¿no? Porque esa es la concepción de la competitividad de los empresarios. Los empresarios piensan que la variable fundamental es el costo de la fuerza de trabajo y no la capacidad científico-técnica, la preparación del país, el nivel, una serie de otras condiciones, la mejora de la justicia, ¿no? De las reglas de juego, y que son elementos claves y hasta más importantes de la competitividad. Y la verdadera competitividad es cuando la fuerza de trabajo es muy calificada. Esa es la competitividad que tiene Alemania, por ejemplo. Tiene el nivel salarial más alto. ¿Por qué? Porque tiene tecnología y tiene la productividad de la fuerza de trabajo en Alemania es muy alta. Entonces la competitividad no siempre se tiene que ver en contra de la fuerza de trabajo, sino por el contrario, en favor de una fuerza de trabajo mucho más productiva. Entonces, pero acá no se entiende así, porque el trabajo se ve como un costo y no se ve como un factor fundamental digamos, para el progreso del país. Entonces, está saliendo este paquete, y además, lo que es más grave ya para la política social, el avance de la mercantilización de todas las políticas, que ya no se presentan tan crudamente como privatización abierta, ¿no? Se presentan como asociación público-privada. APP, esa es la nueva onda, ¿no? Alianzas público-privadas, asociación público-privada, en fin, como si eso de por sí fuera bueno. Hay alianzas público-privadas que pueden ser buenas, hay alianzas públicas-privadas que pueden ser totalmente regresivas. Por eso hay un estudio que le llaman el comparador, si vale la pena esa alianza o no vale la pena esa alianza, pero para eso se necesita un análisis, que acá nunca se ha hecho. En todos los países se hace un análisis de costo-beneficio para ver si vale más la inversión estatal, la inversión combinada o la alianza público-privada y en qué condiciones. Acá se da por hecho definir qué tipo de alianza pública-privada se da, no simplemente genéricamente dicen APP. ¿Por qué? Porque entonces la manejan a su criterio. ¿Y cuál es el criterio? En realidad, financiar la acción de los privados. Porque las APP, por lo menos en el caso de salud, las APP de las cuales ya existe cierta evidencia, en el caso del Seguro Social,
es que el ingreso per cápita que les dan para la gestión es mucho más alto que lo que tienen los hospitales actualmente del seguro. Entonces, que en realidad, cuando hay APP, ahí sí sale la plata. Pero cuando se trata de un hospital público, de un servicio público, más bien ahí no sale el dinero, no hay recursos. Entonces ese es el juego complejo que hacen, que es una manera de mercantilizar la salud. Y mercantilizar la salud se ha demostrado en el mundo que no es el camino, porque en un sistema de salud mercantilizado, al final el financiamiento que se requiere es mucho más alto. Yo les voy a poner un ejemplo, esto ya no es un problema ideológico, está absolutamente demostrado. ¿Cuál es el sistema de salud más mercantilizado del planeta, en Estados Unidos? ¿Y cuánto gasta Estados Unidos para atender la salud, que ni siquiera es universal, que tiene por lo menos 30, 40 millones, las cifras suben y bajan, algunos hablan hasta de 40 millones de norteamericanos que no tienen ninguna atención de salud, digamos, y tienen que pagar por eso. Estados Unidos gasta el 16% del Producto Bruto Interno en salud, es absolutamente insostenible. Ya cuando gastaba el 11-12% hace década y media, se decía que era insostenible. Y en lugar de mantenerse estancado, siguió subiendo a pesar del Obamacare, a pesar de todas las reformas que, bueno, además las ha retrocedido Trump, ¿no? Pero en fin, entonces, no, es mucho más caro un sistema mercantilizado y además mucho más ineficaz, aunque pueda ser eficiente micro, es absolutamente ineficiente como sistema. Al otro lado de la frontera, hablando inglés también, Canadá, y al otro lado del Atlántico, hablando inglés también, pero el Reino Unido, se tienen sistemas, uno semi-mercantilizado, o menos mercantilizado, y el otro prácticamente no mercantil. El Seguro Nacional de Salud inglés garantiza cobertura plena. Trató de ser privatizado por Thatcher, pero no pudo ser privatizado. ¿Y cuánto gasta el Reino Unido para tener ese sistema de salud, que es uno de los más respetados del mundo desarrollado? 9% del PIB. Llega a 10 en algunos casos. En Estados Unidos gasta 16, no cubre a todos. Canadá, al lado de la frontera, tiene un sistema con un fondo único, ¿no? Pero estatal, ¿no? Que compra también a los privados, pero con un fuerte peso público. Y tiene prácticamente cobertura universal y no significa más allá del 11% del PIB, incluso menos. Entonces ya está absolutamente demostrado que los sistemas donde hay más peso estatal garantizan más cobertura y más acceso, como dicen, para no hablar de cobertura y acceso, ¿no? Más acceso a la salud y cobertura de la salud que aquellos privatizados o mercantilizados. Eso ya no es una cuestión ideológica, está absolutamente demostrado porque todos los datos lo señalan de esa manera. Incluso, un ejemplo aquí nomás en América Latina, Colombia. Colombia fue el primero que intentó, con la aplicación del pluralismo estructurado de Londoño, que además fue el que elaboró la Ley 100, que ha sufrido muchos cambios, pero al final Colombia duplicó su gasto en salud, pero creó más problemas a veces que los que solucionó, porque ahora hay 300.000, creo que hablan hasta más, porque ahí se judicializa mucho, ¿no? 300.000 temas de reclamos de salud en el Poder Judicial, porque no responde el sistema. Han quebrado hospitales históricos, porque ahí se deja quebrar a los hospitales, porque supuestamente compiten. Y han enriquecido una serie de entidades y no necesariamente han mejorado la salud, por el contrario, algunos indicadores de salud pública han empeorado. Entonces, por ahí no va el camino. Entonces, ¿qué te está planteando aquí? ¿Qué es lo que te plantea? Al abrir las puertas a las EPP, se está avanzando la mercantilización de la salud. Eso es absolutamente negativo.
al mantener el modelo neoliberal y seguir creando peores condiciones para la fuerza de trabajo, eso también deteriora la salud de la población. O sea, en cuanto a algunos determinantes, las condiciones son peores. Y en cuanto a la acción directa del sistema de salud, también se están creando condiciones para que el sistema sea más caro y no necesariamente más eficaz y más efectivo. Claro, hay dos medidas que hay que tomarlas y con esto termino esta exposición que yo he tratado de profeso que sea un marco más general, porque entiendo que ustedes van a plantear ya cosas más específicas respecto a esto. Pero como marco general, acá ya es más difícil la evaluación porque depende de la estrategia política que se tenga, ¿no? Se ha planteado que el CIS sea, perdón, no que el CIS, ya no se habla de aseguramiento universal, sino de acceso universal. Literalmente, es acceso universal. Eso es un cambio conceptual, no sabemos si sea cierto o no, pero es un cambio conceptual que uno no podría oponerse a ese cambio conceptual. Más bien habría que tomarle la palabra. El problema es si ese cambio conceptual, ¿qué respaldo tiene en medida? Entonces, aquí sí vienen dos cosas fundamentales. Para que haya acceso universal efectivo, o sea, no cobertura universal, sino acceso universal, por lo menos en el sistema de salud, no hablo de los determinantes, sino del sistema de salud, tendría que sustancialmente aumentarse el per cápita de la gente a la cual se va a incorporar al sistema. Y eso supone un incremento presupuestal muy importante, que no se sabe de dónde lo va a sacar el gobierno, porque para eso tendría que cambiar de estructura tributaria. Fíjense ustedes, el 54% del excedente nacional, yo le llamo la renta estratégica de la nación, o sea, el excedente que la economía genera cada año, además de los costos, o sea, por encima de los costos, proviene de los sectores extractivos y del sector financiero. O sea, minería, petróleo, el 54% del excedente. Sin embargo, la minería y los sectores extractivos pagan solamente el equivalente al 5% de la tributación. Quiere decir que el excedente no se queda en el país, se va afuera. ¿Cómo se puede financiar la salud si el excedente se va afuera? La única manera de garantizar un acceso universal sería si es que se renegocia la renta estratégica nacional para que una mayor parte de la renta no se vaya afuera, sino se quede en el país. Yo no veo que haya ninguna decisión sobre eso. Por ahí hablan de un cambio de la ley de minería, pero dudo que sea ahí. ¿Ah? Para peor. Puede ser para peor. Entonces, por ahí no va la cosa. No van a aumentar impuestos indirectos porque ya son muy altos. Más de la mitad de la tributación viene de los impuestos indirectos, que es el impuesto selectivo a las ventas y el IGB. O sea, el impuesto selectivo al consumo, perdón, y el impuesto general a las ventas. El IGB, que es lo que todos pagamos. Entonces, ¿de dónde se va a generar el espacio fiscal suficiente para financiar eso? Pues ahí queda una pregunta, sabiendo que hay que tomarle la palabra al marco, al cambio conceptual. Y lo otro, en el caso de los medicamentos, esto viene de tiempo. Yo me acuerdo que participé de la reforma de salud de la época del general Velasco, el año, estamos hablando, tenía 21 años, era muchacho, ¿no? La que no salió. ¿Ah? La que no salió lamentablemente, pero que fue muy avanzada. La primera cosa que planteamos nosotros es casi la obligatoriedad de los genéricos en el sector público. Ya han pasado cuántos años y ahora se plantea, ¿no? Cuando ya había la legislación de ese tiempo, porque eso ya es una política mundial. Entonces, que se replantea ahora, que se plantea ahora también parece interesante, pero tampoco es una novedad. ¿Por qué? ¿No? Pero bueno, tampoco uno puede ser pues negativo en todo y decir, ok, tomémosle la palabra. Entonces,
que empiece por el sector público. El sector público sea exigente en la utilización de los medicamentos genéricos y que se haga una supervisión de las farmacias para ver qué porcentaje de sus productos que están ahí tienen medicamentos genéricos. Yo me acuerdo que cuando mi padre estuvo de ministro también se hizo una cosa así y las farmacias no solamente sabotearon, sacaron al ministro, la industria farmacéutica. Eso es una cosa que no estoy diciendo acá nomás, lo sacaron por la presión de la industria farmacéutica. Porque en esa época se creó Digemil, se creó una serie de mecanismos que no habían antes para control de los medicamentos y se habló muchísimo de medicamentos genéricos. Vino una campaña tremenda para desprestigiar a los medicamentos genéricos diciendo que no tenían el mismo efecto, ¿no? Y incluso se planteó ponerles nombres distintos a los genéricos para que sean más atractivos y la envoltura también para que no se vean en desmedro porque parecían como medicamentos de segunda, ¿no? O sea, es como decir, ya para la gente, medicamentos de segunda, genéricos y medicamentos de primera, que son los comerciales. Es una cosa que viene de tiempo, pero es una cosa importante, porque la diferencia de precios es sustancial. La diferencia de precios puede ser de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 50, de 1 a 100, dependiendo de cada caso. ¿No? Ya estoy terminando. Va a haber chance de segunda vuelta. Pero termino con lo siguiente. Ese es un tema donde también hay que tomarle la palabra. Hay que tomarle la palabra porque uno, de arranque no podría decir que no, pero entonces podría decir, bueno, ok, si realmente quieres hacer eso, entonces empieza por dar el ejemplo con el sector público y empieza a darle más peso a Digemil, porque Digemil es una de las entidades en América Latina más débiles en su capacidad de control y además está cuestionada por la industria, ¿no? Y obviamente actuar para que se sea más exigente, sobre todo con el personal de salud también para el uso de los medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, concluyo con esto. Puede ser contradictorio lo que voy a concluir, pero yo no podría estar en contra de decir que debe haber acceso universal, porque eso es lo que uno está pidiendo desde hace tiempo. Entonces, tiene que haber acceso universal. Entonces ahora discutamos cómo se garantiza el acceso universal. Tomémosle la palabra a la política, tomémosle la palabra al Acuerdo Nacional, tomémosle la palabra a una serie de documentos que todos han planteado y discutamos entonces, ya dejando de lado, ¿no? Y planteemos incluso que se cambie la ley del aseguramiento, porque ahí está la verdadera prueba, ¿no? La prueba básica, que se cambie la ley del aseguramiento para ver si es cierto que se quiere el acceso universal, pero hay que defender la idea del acceso universal, pues una bandera. Y lo otro de los genéricos, yo tampoco podría oponerme, estaría inconsecuente si digo que no, ¿no? Pero no basta con eso. Hay que también ver la posibilidad, no solamente de los genéricos, sino de una menor dependencia nacional de la importación del medicamento. Nosotros hace 47 años planteamos crear una empresa productora de medicamentos, pública o de propiedad social. En esa época se hablaba de propiedad social, porque hay una tremenda dependencia, ¿no? Además, acá las empresas simplemente lo que hacen es mezclan activos, en fin, no necesariamente hay una producción nacional. Sé que algunos activos no los tenemos, igualito hay que importarlos, pero podríamos tener mucho más capacidad si tenemos una mínima capacidad de producción de los medicamentos, el equipamiento, los factores de producción. Sobre eso voy a aprovechar de las preguntas para extenderme, para no poner nervioso a toda la gente, porque ya me he entendido demasiado. Eso era lo que quería compartir con ustedes en esta primera intervención. Muchas gracias.